¿Cómo están? Vamos a ver el Zener, un análisis del 1N4733A. Este Zener tiene algunas condiciones para su manejo. Veamos en el datasheet su hoja de datos, el 1N37A. Tiene una tensión de 5.1 voltios de disrupción, una corriente del Zener, estamos hablando de corriente máxima del Zener de 49 miliamperes y tiene una resistencia interna de 7 ohmios. Serían los datos más interesantes, ¿no? Bueno, acá tenemos un circuito, una fuente de 12 voltios, el Zener, sentido inverso, y vamos a analizar primero sin carga, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay este circuito? Cuando está sin carga, la corriente que va a circular por el Zener es igual a la diferencia de tensión, ¿no? Del BS es el voltaje de la fuente, menos el voltaje de dirección del Zener, que en este caso, de acuerdo a estos datos, el voltaje es 5.1, ¿no? Entonces, R es la resistencia que está acá, 820 ohmios. Entonces, la corriente del Zener que va a pasar por el Zener es 12 voltios menos 5.1 voltios sobre 820 ohmios, ¿no? Esto me da una corriente de 8.41 miliamperes. Bueno, vamos a analizar primero con este caso. Nosotros sabemos que la corriente máxima que debe circular por el Zener es de 49 miliamperes. Sin embargo, estamos trabajando solo con 841 miliamperes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero colocar una carga al Zener? Vamos a ver dos casos, caso 1, caso 2. Si quiero colocar una carga, todo esto ya lo anulo y solamente voy a ver de acá para adelante, ¿no? Porque ya asumo que la tensión del Zener es como una fuente de 5.1 voltios. ¿Qué sucede si yo coloco una resistencia de 500 ohmios en mi carga? Hacemos la ley de Ohm, ¿no? V sobre R, 5.1 sobre 500. La corriente que va a circular por aquí sería de 10.2 miliamperes. Acá hay una X, dice que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la corriente máxima que nosotros habíamos limitado por esta resistencia es de 8.41. Es decir, a este sistema no puedo aprovechar más corriente que esta. Entonces voy a tener problemas. Vamos a ver en la simulación. Ahora, en el caso 2, ¿cuál sería lo ideal? ¿Hasta cuánto puedo variar esta resistencia? De acuerdo a estos cálculos, si yo coloco una resistencia de 612 ohmios, la corriente va a ser de 8.33 miliamperes, ¿no? Significa que sí se puede aplicar ese tipo de carga. ¿Por qué? Porque la corriente del Zener, pero la corriente de la carga es menor a la corriente definida por el Zener, ¿no? Que habíamos calculado de 8.40. Entonces se puede trabajar con este valor. Bueno, veamos este caso de acá ya cuando queremos utilizar, aprovechar al máximo un Zener con estas características, ¿no? Con los 49 miliamperes con los que puede trabajar el Zener. Dice, yo debo colocar una resistencia aquí que de tal manera me circule una corriente máxima de 49 miliamperes, ¿no? Sin carga. ¿Qué sucede si yo aplico una resistencia de 150 ohmios? Hago la diferencia, 12 menos 5.1, me sale 46 miliamperes. La corriente máxima del Zener es 49 miliamperes, 46 estaría aprovechando un buen porcentaje. Entonces, ahora ya sé que este circuito lo máximo que puede consumir es 46 miliamperes. La pregunta sería, ¿cómo calculo la resistencia de carga? Es decir,
¿Qué carga máxima puedo colocar o cuánto de corriente máximo puedo sacar? Asumimos que puedo sacar 46 miliamperes como corriente máxima. Entonces lo que hago es aplico la ley de Ohm como la resistencia despejada, ¿no? RL es igual a voltaje Zener sobre I máximo. Por lo tanto, la resistencia R de la carga, R load, 5.1 sobre 46 miliamperes, que asumo que es la corriente máxima que puedo aprovechar, ¿no? Esto me da una resistencia de 110,86 ohmios, que podríamos redondearla a 110 ohmios. Significa que esta es la resistencia más baja que puedo colocar para que mi Zener trabaje en la zona de disrupción. Otro dato muy importante, ¿no? Tal vez algo adicional. Eh, Antes de montar un sistema Zener con una resistencia aquí, yo tengo que aplicar división de tensión. La tensión que caiga acá con la división de tensión de voltaje debe ser siempre mayor a la tensión de disrupción del Zener, ¿no? Eso sería algo particular para analizar. Y también, si nosotros vemos acá RZ es igual a 7 ohmios, para un análisis ya más detallado, se asume que los Zener tienen una resistencia interna, generalmente es baja, ¿no? En este caso de 7 ohmios. Yo podría hacer aquí, colocar una resistencia en serie del Zener y hacer el análisis de Kirchhoff considerando esta resistencia, ¿no? Generalmente eso se aplica cuando la fuente varía. Estamos trabajando de momento con fuente constante, ¿no? Vemos la simulación. Este es el caso 1. Muy bien. En estas condiciones está suelta ahorita la carga. Fíjense que la tensión es de 6.83, ¿no? Muy próximo a lo que habíamos calculado nosotros, 45.5 miliamperes. Cuando coloco la carga, hemos calculado 113 ohmios, o 110, ¿no? Fíjense que la tensión es 5.07 voltios. No está trabajando todavía. ¿Por qué? Porque se ha determinado eso de acuerdo al cálculo, ¿no? Bueno, el cálculo está 110 próximo. ¿Qué sucede si yo esta resistencia la bajo, digamos, a 50? Por condición máxima, miren la tensión, es decir, estaríamos trabajando ya fuera de la curva de trabajo del Zener, ¿no? Porque estaríamos exigiendo más corriente de lo que este soporta. En este caso, miren, 60 miliamperes cuando este trabaja máximo con 49, ¿no? Es por eso que es importante limitar tanto la resistencia de carga, vamos a ponerle 110, como la resistencia de protección, que es esta de acá. Muy bien, esa sería la simulación en cuanto solamente a valores de tensión. Ahora podríamos ver otra aplicación de simulación. En el caso de las fuentes de alimentación, que también se aplica bastante. Tenemos acá los elementos que vamos a usar. Este es el Zener, el puente de diodo, el alternador, el capacitor. Tenemos que usar el que simula. Resistencia y un transformador. Bueno, este es el alternador que lo hemos configurado 150 voltios y 50 Hz. En el transformador, lo que estamos variando solamente es la relación de transformación, ¿no? 0.0,1. Significa que 10 veces se va a reducir la tensión que se aplique acá, ¿no? Si aplicamos 150, aquí reduce a 15 voltios. Es un transformador reductor. El puente de diodo, ahí está la configuración. Las salidas siempre son cuando el cátodo de los dos diodos están juntos en el lado positivo, ¿no? Tenemos ahí el capacitor con su valor, una resistencia de 1 kilo.
Bueno, como esto es más descriptivo, de momento vamos a dar simulación. Tenemos ahí la línea amarilla, sería la tensión de alimentación de los 150 voltios. La azul es la tensión después del transformador. Y la roja sería la tensión en el Zener, ¿no? Bueno, espero sea de utilidad.